número 4. Estamos integrados por José Antonio Vergara Camacho, José Antonio Contreras Flores y una servidora Patricia. Eh, pues bien, voy a empezar mostrando rápidamente el avance que tenemos en el paper. Es lo que fuimos trabajando es la parte teórica de los contenidos que nos marcaba la actividad y a la vez ir incluyendo las actividades prácticas que fuimos viendo, relacionando esa teoría con la práctica, ejemplificando, y ahí se muestra la captura de pantalla del código. Y bueno, esto es lo que llevamos. Pareciera que ya lo terminamos, creemos que ya lo terminamos, pero bueno, igual y podemos en estos, hoy o mañana, revisarlo y poderle hacer un ajuste. Y bien, ahora espero que ya se vea la presentación, también es un PDF. Y bien, vamos a exponer precisamente, empiezo yo y de ahí van a continuar los compañeros. Empezamos con hablar precisamente el modelo de von Neumann, que bueno, es la razón de ser y de ahí parte todo esta asignatura de seminario de computadoras. Pues sabemos que este es el pilar de las computadoras modernas, pues todo lo que se comparte o esa visión que él tuvo en su momento hasta la fecha, pues de cierta manera se sigue ocupando. Y bueno, como justificación podemos ver que tenemos puentes de software y de hardware y que nos ayudan a explorar todo este modelo arquitectónico central, es lo que sienta las bases, el mapeo de control, las decisiones arquitectónicas, la validación de Turing, todo eso hace esa fusión del modelo de von Neumann, que bueno, ya lo estuvimos viendo en clases, que se compone, podemos ver con la memoria, la unidad lógico, la ALU, la unidad de control, las entradas y salidas, como se puede ver en la imagen. Y bueno, este modelo, nada más como mero recordatorio, pues fue creado o fue concebido desde 1940. Como por ahí nos mencionaban en alguna tarea en un foro, la limitación, si algo es cierto que en algún momento de mis estudios, de nuestros estudios, sí hemos visto este modelo porque es la base, no recordaba esa limitación crítica, el cuello de botella de von Neumann. Y bueno, pues ahorita me ha servido que sí es cierto, o sea, finalmente nos ayuda a procesar la información, a ejecutar operaciones aritméticas y toda esta parte, coordinar esos componentes, cómo se interactúan, pero pues existe esa limitación, ¿no? O existió en esa transferencia de instrucciones y demás que se va haciendo en el bus, ¿no? En el bus. Y bueno, de ahí ese conjunto nos lleva precisamente todo ello al lenguaje nativo del procesador, eh, eh, que está conformado y define operaciones primitivas que puede ejecutar directamente. Y ese pues diseño ISA es crucial para la eficiencia del procesador, que pues es el cerebro de toda una computadora, que maneja la especificación, que nos ayuda precisamente a esas operaciones, a ejecutarlas, ya las sumar, cargar. El diseño, pues esa expresividad semántica o eficiencia del ancho de memoria. El formato nos ayuda a la secuencia de bits en un código de operaciones y operandos y la compatibilidad, ¿no? De esos comandos predecesores para asegurar el software antiguo funcione con ese software reciente. Eh, y bueno, este cerebro o este procesador ahora del el CPU, cómo funciona ya específicamente, ¿no? Podemos ver que, bueno, parte de una unidad de control, se ejemplifica en la imagen, es el que dirige el flujo de datos e instrucciones, ¿no? Es el director de la orquesta. Para que se visualizara mejor y se entendiera, ¿no? Ahí pusimos específicamente, literalmente, un director de una orquesta, que, y bueno, lo que busca es generar esas señales de control, si vas bien, no vas bien, para dónde vas, ¿no? Y bueno, tenemos la unidad de lógica aritmética, que es la encargada de todas las operaciones de cálculo y lógicas. Entonces, pero bueno, hemos visto
que este modelo o este procesador ha ido evolucionando, ¿no? Estos microprocesadores, hasta llegar a los microprocesadores que actualmente, y estos microprocesadores fueron impulsados por la ley de Moore, que ha integrado cada vez pues, más componentes complejos, los chips, y ahora hasta nanochips, o sea, cada vez más en miniaturas, ¿no? Se van creando estos equipos de procesamientos y bueno, y a esto ha ido evolucionando cada vez, ¿no? De ahí, la comunicación, otra parte de este gran modelo, el bus de datos, cómo es que trabaja o funciona, pues es la comunicación en los componentes de esa computadora que realiza pues esos toques eléctricos llamados buses, ¿no? Y es fundamental para transferir datos entre el CPU, la memoria y los dispositivos. Entonces, bueno, maneja la función, el ancho de bus y el impacto del rendimiento. Esto es importante, siempre el rendimiento en un equipo de cómputo. Lo mencionamos mucho cuando vamos a comprar una computadora, cuál es su velocidad, el rendimiento, cuando no sé, trabajan programas de computadoras, de cómputo. Es más, para realizar un software, los criterios de calidad hablamos a veces del rendimiento, ¿no? Entonces, lo venimos trabajando desde el hardware hasta el software, ¿no? Que es finalmente la velocidad. Y ahí podemos ver esos estándares de interconexión de componentes periféricos, los PCI, son claves para aumentar ese rendimiento. Bien, también, bueno, este modelo cuenta con el bus de direcciones, que es el acceso directo. Este bus es un componente importante. Bueno, todos son componentes importantes porque si no, finalmente no estaría el modelo en conjunto, ¿no? Pero bueno, este es importante que conecta el CPU con la RAM, transportando exclusivamente esas direcciones de memoria que bueno, que todo esto que estamos hablando se va a ejemplificar o se ha ejemplificado en las actividades y el simulador, ¿no? Su ancho determina la capacidad de memoria en el sistema que se puede direccionar y bueno, está la funcionalidad, la capacidad, el acceso aleatorio. Me voy a ir más rápido, pero bueno, la eficiencia de la interacción entre CPU y la memoria se mejora aún más con técnicas como la segmentación o los pipelines, que es lo que hemos estado ejecutando en otras sesiones, que son esas salidas o las secuencias de pasos que convierte una salida de un proceso en una entrada de otro proceso, es el pipeline. Entonces son etapas conectadas como en tuberías. Y bueno, podemos ver también estos elementos de rendimiento, el paralelismo, etapas, rendimiento, que nos ayudan a mejorar el equipo. Los conceptos de la memoria principal es el espacio de trabajo crucial. Ya sabemos que tiene una memoria RAM, una ROM, y que la RAM es volátil y la ROM es estática, ¿no? Y bueno, podemos ver todos esos periféricos y procesadores que se conectan entre sí. Y bueno, pues la placa madre, que es pues la principal, donde podemos interconectar todos los elementos. A partir de ahí todo funciona. El almacenamiento de datos, haciendo una analogía entre la persistencia frente a la volatilidad, pues tenemos los discos duros y la memoria ROM de la que ya hemos hablado, ¿verdad? Y la arquitectura de los multiprocesadores escalando el cómputo que nos lleva precisamente a un alto paralelismo, que finalmente esto se basa en núcleos, en procesadores, y bueno, estos son técnicas que ejecutan múltiples subtareas simultáneamente para resolver problemas de cómputo más rápido. Eso es básicamente lo que se hace. Y bueno, pues estamos llegando al lenguaje máquina o ensamblador, que es lo que nos compete, o la fortaleza, porque vamos hacia las ejemplificaciones y simulador, que es lo que nos compete. Y bueno, se llega hasta la arquitectura ARM64, y esta permite un mayor rendimiento y uso más de memoria
que las versiones de 32 bits. Entonces, bueno, ya sabemos que los lenguajes máquinas y ensamblador son los lenguajes de bajo nivel, y cuando hablamos en cualquier tema de cómputo, bajo nivel está más cercano a la computadora y alto nivel está más cercano hacia un usuario convencional. Y bueno, mencionabas la de 32 bits, que es un legado de SIX, y bueno, estas, pues sí, finalmente nos ayudan a instrucciones complejas, a llamadas al sistema, registros clásicos. Algo que también he podido identificar, que cuando hablamos de arquitectura, sea cualquier tipo, arquitectura de software, arquitectura de computadoras, siempre está la palabra complejidad. Siempre hablamos, hay algo complejo, algo que existe por ahí, y bueno, no obstante en esto, y bueno, mencionábamos los lenguajes de alto nivel, y bueno, manejan estos elementos, lo que es un compilador, ligador, cargadores, abstracción y estructuras de control. Ya mencionaba el equipo anterior los diferentes tipos de estructura de control que tenemos, el for, while, if, else, y otras más, ¿no? Que nos ayudan, y el ligador, pues precisamente eso hace, liga las instrucciones, bibliotecas, ejecutables, los cargadores hace que se ejecuten, y bueno, todo esto se conjuga para tener lenguajes de alto nivel. Y bueno, aquí tenemos la separación precisamente, o comparación más bien, de los lenguajes de alto nivel, de bajo nivel, que bueno, ya hemos tenido la experiencia con este curso, con esta materia, de experimentar un poco el lenguaje de alto nivel ensamblador. Y bueno, La siguiente, es el mejor ensamblador, el flujo completo, pues, el programa, la binario, la, la carga de binario. Este programa pues mantiene una clara separación conceptual entre la parte del ensamblador, que es una carga que permite visualizar, ¿no? Parte de la máquina, es generado en módulo de hardware reciclado. En la siguiente, aquí podemos ver la que distribuye el flujo, ¿sí? De las bases, desde
con lo que tenemos de la parte que llama el peritoneo, ¿verdad? Hasta la parte que va a generar la filtración del ensamblador, la parte de ensamblado, bueno, pues el flujo y el cargador, el acceso similar y por supuesto la salida de lo que comenté en la anterior. La siguiente, bueno, tratamos de identificar cómo ver con la depuración, el ensamblado, por ahí un script integrado de ensamblado para ver también esa parte de más visual y fue otra en nuestro centro este programa. El conjunto de la técnica muestra que la estructura es correcta, tiene que tanto la regla como tanto la parte de impacto. En el siguiente, las aplicaciones pues teóricas tienen lo que como vamos a ver que nos está como el completo, o la lista, el integrador, el integra los aspectos teóricos prácticos, ¿no? Como por ejemplo, pues esta parte del análisis de emisiones, todo lo que hablamos de claro, y en esa partita de película que el software de la arquitectura de computadores. Siguiente, ya siguiente, de marketing, voy a la parte de demostración práctica que tengo directo cerca del riesgo y después de la demostración que decía la 22, tenemos una arquitectura mínima implementada y un otro paso que debemos ver. Nuestros códigos están en ese enlace. Se muestra y así que no. Tenemos aquí tu versión de escritura de Harris con la ciencia de nuestros códigos. Y bueno, aquí es una herramienta de los ejecutables, la herramienta de compilarlos de manera rápida. Se hizo un clic está en el repositorio para los criterios de la cantidad. Ese estampado que nos permite mostrar de conocer mejor la funcionalidad que ahora. Y este es el digamos, una discusión más característica de la prueba de concepto. Y que el propósito de nosotros mostrar ese tiempo concreto de traducción, de ser un binario o el control de la identificación. Aquí, como demuestro de manera específica, que es principal, pues bueno, la compilación que y la siguiente, que es el programa con el que estuvimos trabajando. Trabajamos en la lista de estudio como que se dice en un marco interpretativo que calcula el patrón de Rice, pero vamos a decir que unas secciones que pensamos a los tenemos desde muchísimo la parte de función, datos. La siguiente diapositiva, bueno, tenemos las parámetros responsables, les han dado simple la organiza usar, se ve utilizado, bueno, la parte inicial utilizar en el repositorio de la siguiente diapositiva, perdón, tenemos el contenido general, esta es una porción del archivo complemento general, cada línea que contiene la corresponde, nos llamamos selección como un dato, esta parte que constituye la representación del dato que hay verdad de la CPU, que se genera dinámicamente, por lo que, pues bueno, es una expresión fundamental para analizar terrenos, tratamiento, resolución de datos, para el siguiente, volvemos el contenido, ¿no? El significado, igual es bueno, eso es lo que creo, porque eso es lo que vamos a necesitar de la presentar vamos a presentar ahora el significado
Y bueno, tenemos aquí ese tipo de con en la CPU implementación clásico de procesamiento musical, ¿no? Una vez que tiene que utilizar la definición indicada, ¿no? Para el presente, durante el periodo de los humanos, y los veranos, finalmente el certificado todo lo que la memoria, la vida, la unidad de control, o la decisión de la compañía. Y fuera a continuación. Bueno, la siguiente, por favor, luego la parte de los resultados, las previstas que termina un test de sindical, realiza necesidades diferentes para los permitió conocer, como les decía, en esas tres caras del alto nivel, la parte de desarrollo y la parte de bajo nivel como todo. Una de los para poder Sí, ya se ve la pantalla. Ya se ve la-
Muchas gracias. Nada más por ahí, equipos, nada más preparen sus preguntas, alguna duda que tengan, algún comentario de mejora, observación. Adelante, por favor. Sí, también respondiendo su pregunta, doctor, ¿cómo me siento como parte de este doctorado? Pues yo siento, y lo he comentado con el compañero, creo que nos pusieron la asignatura más pesada, más ruda, creo yo. En mi caso sí he sufrido más, digo, por el tipo de background que tanto tiene el compañero José Antonio Vergara a una servidora, pero bueno, él sí, nos ha fortalecido en este equipo, pero pues siempre ahí, pues trabajando con él. Lo único que recuerdo en aquellos tiempos de la universidad, porque fueron a inicios de los 90 en mi caso, estudié la licenciatura en informática. Sí trabajamos ensamblador, pero lo único que recordaba era la introducción, la interrupción 21. Yo recordaba que esa siempre nos decía el profesor que se tenía que aplicar y no la vi en estas actividades que estuvimos realizando en ningún momento. Pero bueno, sí un poquito estresada en esta experiencia, pero bueno, gracias a José Antonio me ha sido más fácil transitarla y pues actualizarme en los contenidos finalmente, pero me siento bien, me siento contenta al final de cuentas y cómo nos ha ido llevando y cómo es la mecánica de estos estudios. Y bueno, esa es mi percepción. Gracias. Muchísimas gracias por ahí, compañero Jorge. Vamos a concluir con la pregunta del compañero. Dinos, Jorge, ¿cuál es tu duda? Sí, muchas gracias, maestros. A mí me encantaría conocer la percepción que tienen ustedes. ¿Cuál es cuáles son las ventajas que ven de utilizar eh, lenguajes de bajo nivel? Entendiendo que mencionó el maestro Antonio, por ejemplo, su background, que es en lenguajes de alto nivel, bueno, pues me encantaría conocer su opinión acerca de esto.
Sí, muchas Muchas gracias, maestro. gracias. Bueno, yo nada más tengo una duda, pero va para todos. ¿Gustan que hagamos el break para que vayan ahí a desayunar, a tomar la taza de café, baja el nervio, un pan ¿cómo se llama? Un Sí. bolillo para el miedo. Claro, adelante.